parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Muy buenas tardes, chavales. Esto es Solos y Borrachos, tu podcast de política, cada día el de más gente. El podcast que se enmarca en la iniciativa estatal de Ningún Español sin su podcast. Don José Arquer. Muy buenas noches, Don querido. José Antonio. Buenas noches, amigo. Don Jorge, ¿qué tal va por allí? Buenas noches a todos. Bueno. Hoy contamos con la incorporación de un integrante a esta banda de borrachos y forajidos políticos, don Ángel Rodríguez Miranda, desde Madrid. Don Ángel, ¿qué tal está usted? Buenas tardes, queridos amigos. Muy bien, desde Madrid, estupendamente, confinados como todos ustedes y deseando empezar esta charla. Nos alegramos mucho una de que estés cosa. con nosotros. Dime, José Antonio. O decimos todos buenas tardes o todos buenas noches. Ya estamos empezando mal. Lo que Antes de queráis. empezar, preséntame yo, Carlos. Buenos días. Carlos es el que está presentando el podcast, que no se olvide, hombre. Es verdad, Saluda, es Carlos. verdad. Todos Don Carlos González a su servicio. Bueno, acabamos de escuchar una... no lo hemos presentado ni un programa, tío. Ya con el paso, con la práctica. Acabamos de escuchar unas declaraciones hechas por don Fernando Simón, que es el técnico encargado del gobierno de explicarnos diariamente todo el avance, toda la gestión del coronavirus, haciendo unas declaraciones que, voy a calificarlas como desacertadas, por no entrar en calificaciones un poco más dolosas. ¿Qué os parecen a ustedes estas declaraciones que ha hecho nuestro amigo don Fernando? Sí, Antes Jorge, de nada, cuéntanos. he leído hoy que este tío estuvo en el consejo de los que decidió matar al perro con el ébola, ¿eh? No, Pues eso he leído esta tarde. en serio. A ver, Sí, a mí me suena, ¿eh? A mí me suena. Este señor es un epidemiólogo bastante reputado, muy conocido y la verdad que tiene un caché importante. Ha estado trabajando no solamente con el gobierno de Zapatero, sino también con el de Rajoy y de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nuevo no es. Claro, la cuestión es hasta qué punto es su experiencia la que habla o hasta qué punto son los discursos y las órdenes de arriba las que guían su discurso. Claro, ese Buena es el pregunta. tema. ¿Que tienes una pregunta o que es una buena pregunta? No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Quién le responde? Yo no. Hombre, a ver, lógicamente ha habido una dirección política, yo creo que del discurso de Fernando Simón y de todos los ministros y de todos los expertos que han salido. Y yo creo, lo iremos desarrollando ahora a lo largo del podcast, pero yo como idea principal voy a decir que creo y puedo perdonar la torpeza y la puedo llegar a entender en esta situación, pero la maldad no creo y sí que creo que ha habido una dirección política de toda esta torpeza y de este desacierto y que al primero que le ha caído la breva en este caso ha sido a nuestro querido Fernando Simón, que tiene narices decir que va a haber poco menos que algunos casos aislados en España y que uno de los casos aislados haya sido él. Vaya tela. Al fin y al cabo es el que tiene que dar la cara, ¿no? El que se va a llevar todas las jotas. Pues sí. Yo es que creo, perdona que os diga, que es el que va a caer. ¿Tú crees? No. Hombre, Yo creo que caer en va a el ser la sentido- cabeza de turco. Caer en el sentido coronavírico ya ha caído. A día 1 de abril, Fernando Simón, si no me equivoco, ha dado positivo en coronavirus. Sí. Uniéndose a la fila de otros compañeros y compañeras como Irene Montero, Carmen Calvo, la mujer de Pedro Sánchez, etc. Y toda esta, o sea, ya cuando la mitad de un gobierno, parte importante de un gobierno está infectada con el virus, ya uno se hace una pregunta de si ellos están infectados, entendemos que gran parte de la población también, y eso nos puede llegar a preguntar que qué gestión general se ha hecho de esta crisis, de esta pandemia en nuestro país, en España. Don José Arquer, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, los que hemos podido ir echándole una visual y tal a lo que se ha hecho en otros países, ya no solamente de nuestro entorno, sino fuera de Europa, fuera de nuestro continente y tal, hemos visto que efectivamente hay muchísimos países que han ido por detrás del virus, pero también ha habido muchos países que en el primer momento en que hubo un cierto número de contagiados, a lo mejor algún muerto y demás, han optado por poner unas medidas muchísimo más drásticas de las que teníamos aquí
y al final se está viendo que efectivamente están funcionando, que muchísimos países asiáticos están saliendo precisamente por haberse anticipado a la crisis. Y entonces, enlazando un poquito con lo que comentaba antes, al final el gobierno puede haber estado más o menos torpe, y yo ya te digo, yo en una circunstancia de este tipo puedo entender e incluso defender en cierta medida la torpeza. Pero claro, cuando estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria en enero, cuando entendemos que el gobierno tiene informes de la policía y de algunos otros órganos advirtiendo del peligro que había, y que aún así se ha seguido con la agenda política, no solamente se ha seguido, sino que se ha fomentado la asistencia al 8 de marzo y a demás cuestiones, pues yo ya ahí entiendo que no hay torpeza, yo ahí entiendo que hay maldad, y hay intencionalidad y dolo. Y yo ahí ya en ese terreno no me puedo meter a defender a nadie, porque yo al principio pedía unidad política, pero cuando he visto ya ciertos comportamientos, como por ejemplo el hecho de Pablo Iglesias en el CNI y tal, y algunas otras cosas que también supongo que las iremos sacando ahora, yo ya empiezo a dejar de creerme en la torpeza y la mala gestión inocente, por decirlo así, y ya empiezo a creer en la mala leche y en el oportunismo político. Jorge, ¿tú qué opinas de esto? Es evidente que oportunismo político ha habido por parte de todos los... Eso está muy claro. Y respecto a lo que estabais hablando antes, de que la cabeza de turco puede ser Fernando Simón, y obviamente es el que tiene que dar la cara, no se habla nada de que Carmen Calvo era la que supuestamente estaba liderando la gestión en el gobierno sobre el coronavirus, porque no se ha vuelto a saber nada más de ella, aparte del hecho de que se haya infectado. Está claro que ella... Perdona, ¿está de alta ya esta querida doctora en Constitucional o sigue en el Ruber Ring? Yo no sé qué será de ella ahora mismo. La verdad que no me interesa. Cada vez me interesa menos escuchar cosas sobre esta gente, porque es que no están gestionándolo bien y no dan soluciones. O sea, dan ruedas de prensa para decir nada, hacen decretos leyes y lo suben... o sea, informan que van a hacer un decreto ley y el mismo día a las 11:30 es cuando lo suben. No entiendo. Yo no empiezo a entender nada. Sí, el tema de la publicación en el BOE a 20 minutos de que finalizara el día y que en teoría entrara en vigor la nueva norma fue un tema bastante caldeado. Ángel, nuestra querida nueva incorporación, la gestión general de la crisis en España, a grandes rasgos. Después, si queréis, podemos ir profundizando en cada aspecto, en el BOE, en la velocidad del gobierno, en la saturación de los hospitales. Podemos ir profundizando, pero a grandes rasgos, Ángel, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, en primer lugar, creo que la gestión del gobierno en sus inicios atendía más bien a una cuestión económica y de prevención del alarmismo social que otra cosa. A ver, teníamos el precedente de China. China es un país comunista. China no publica los datos. China, cuando te dice que está construyendo un hospital en menos de 15 días, no es que esté construyendo uno, es que está construyendo 5, 10. Si China te está diciendo que tienen 100.000 enfermos, no es que tengan 100.000 enfermos, es que tienen más de 2 millones de enfermos. Por lo tanto, los datos, la información que nos llegaban de terceros países, había que cogerla, por así decirlo, con pinzas. Luego, teníamos también el ejemplo de Corea del Sur. Y tuvimos, por supuesto, el ejemplo de Italia. Yo entiendo que en un primer momento el gobierno tomase una serie de medidas destinadas precisamente a no paralizar la economía, a no paralizar la vida de los ciudadanos. Pero cuando no solamente tienes indicadores, no solamente tienes estudios, no solamente te está advirtiendo la OMS que tienes que tomar una serie de medidas, sino que además tú actúas en contracorriente de esos indicios que tú tienes nada más que por el sentido común, creo que estás precisamente contribuyendo a la expansión del virus, tal y como se ha visto. Es pura negligencia, vaya. Es como hemos estado viendo que países como Suiza, ¿no? Que los que se han tomado medidas de prevención, que es muy importante, el hecho de decir, vale, está pasando algo en China, te llegan imágenes muy fuertes, tú no puedes decir, eso no va a llegar, tío, prevén, porque en el hospital sabes que no hay medios. A ver, perdona, Jorge. No tienes respiradores. Jorge, es que Dime. Creo que, bueno, perdón, vamos a dejar que José Antonio, que no ha hablado en todo el podcast, hable,
y después ya si queréis empezamos un poco a que cada uno haya dado su discurso inicial y ya después a tope con la COPE. José Antonio. Déjanos que nos encendamos, no apaguen la mecha, Carlos, no apaguen la mecha. José Antonio. Bueno, ustedes sabéis que a mí me gusta más de encender la mecha. Esto de dar discursos a mí no se me da demasiado allá. A ver, es que ya, por ejemplo, Ángel ha estado hablando del tema de que teníamos la situación de China para empezar a preocuparnos. Pero es que yo no sé si recordáis un antiguo podcast en el que yo venía de Italia. ¿Cómo? Y ¿Puedes me repetirlo, hicieron- Antonio? No sé si recordáis que yo dije, acababa ya de llegar de Italia y ya estaba allí el tema flipante. Sí, yo que sabía. comentabas que no te habían hecho ni una mísera prueba en el aeropuerto al volver de Italia. No me tomaron ni la temperatura. Por lo menos. Prevención, tío, es que... No me tomaron ni la temperatura. Y bueno, cuando fui a Italia, sí, tío. Y allí no, y en España no había, creo, casos. Cuando yo fui a Italia. Sí, había algún caso ya. Sí, coño. No. Era el fin de Sí, semana. sí que hubo. Contra el Atalanta. Bueno, que el debate Perdona, no se Que centre de en hecho fútbol, fue eso. cuando hablamos... Avanzamos. El debate no se centra ¿Cuándo en fue? Ahí fue cuando hablamos lo de la consellera de Sanidad de Valencia. Sí. Cuando hablamos de lo del partido del Valencia con el Atalanta, que había 2.000 valencianos que habían estado en la zona de riesgo de coronavirus más alta de contagio del mundo, y la consellera de Sanidad no tenía ni puñetera idea de que se habían ido para allá, diciendo que es que ella no tiene por qué saber de fútbol. Es que yo creo que, o sea, eso lógicamente no es un órgano dependiente del gobierno central, pero yo creo que es una muestra tan clara y tan extensible a lo demás de la gestión del gobierno. No las estoy viendo venir, no me estoy enterando de nada, solo que además, ya te digo, yo creo que en el componente de... O sea, en el caso del gobierno hay un componente de maldad y de dolo político, ideológico, digno de mención, con muchísimas cosas que ya te digo, que no solamente es la falta de anticipación o la lentitud en la gestión y que estamos viendo estos días, al fin y al Pues cabo. me viene a mí el modo caos a la cabeza. Es decir, si yo planteo ahora mismo que qué pensáis vosotros sobre una coordinación europea ante esta situación, Bueno, el tema, ¿qué me diríais? el tema Europa Sobre la Unión Europea. podemos comentar un poco más adelante. Yo creo que podemos también Hombre. hablar que a grandes rasgos creo que España ha pasado por distintas etapas, tanto a nivel político como a nivel social, de cómo se encara el coronavirus. Una primera etapa la situamos evidentemente al principio, antes del 8M, donde era una gripe, que tampoco creemos que vaya a pasar nada. Yo, si mi hijo me dice si voy a la manifestación, le digo que haga lo que quiera, hagamos vida normal. Si vienes de una zona de contagio de riesgo, haz vida normal y tranquilidad. Tras el 8M, y no es por señalar el 8M como la culpa de todos del 8M, no digo que la culpa de todos sea del 8M, pero sí que es verdad que es una fecha muy representativa de la situación española. Post 8M ya empieza el gobierno a meter todo el tema de las restricciones, se empieza a poner serio y ya la gente empieza a adquirir conciencia. Y había un grupo de gente que en esa primera fase lo iba avisando. Expertos, la OMS, como he dicho antes, también lo había dicho. Y después, en la segunda fase, el gobierno se excusó y el gobierno y sus mamporreros diciendo como, es que nadie lo podía prever. ¿Cómo que nadie lo podía prever? Tenemos, no sé si os habéis fijado y lo habéis escuchado, pero se hizo viral un vídeo de Iker Jiménez en La nave del misterio, un programa en el que no solamente se habla de paranormales, etcétera, sino que también tiene una parte científica en la que se hablan de temas muy interesantes. Y el 1 de marzo se emitió un programa que fue realmente grabado el 20 de febrero, en el que se ponía en alarma a la sociedad, pero no por Iker Jiménez y sus colaboradores, no, por científicos que un programa como Cuarto Milenio había conseguido traer, y venían a advertir a la población de que la situación era muy grave, que había gente muriendo. Mira, Ángel. Con respiradores. Mira. Y no se hizo nada. Hay datos de la policía, informes de la policía del riesgo del coronavirus y tal de enero. Hay el informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la declaración de la emergencia sanitaria del 31 de enero. Hay un informe de sanidad del 6 de marzo
del propio ministerio alertando de que el coronavirus se transmitía entre humanos a 2 metros. Y luego están las declaraciones de tanto de ella como del otro día de Pedro Duque admitiendo que desde febrero sabían que había un problema. A mí me gusta. Claro, el tema de esto es que no se ha destacado el hecho de que el propio gobierno ha admitido de que sabían el hecho de que sabían que había un problema y se ha pasado 3 kilos de eso. Porque si además se tiene en cuenta, claro, pero es que si se tiene en cuenta que el propio gobierno está admitiendo que lo sabían y no se pone en relación con esto el hecho de que se fomentó la asistencia al 8M, ya no solo al 8M, sino que además de lo del 8M no hubo ningún tipo de paralización de actividad. Partido de fútbol. Yo estuve en un partido de fútbol el 8M. Yo estuve en el Betis Madrid el 8M por la noche. Con 50.000 personas. Yo estuve en el 8M. Yo estuve en Madrid en el 8M. Y además salí porque pensé que no corría realmente el riesgo que estaba corriendo. ¿Por qué? Por la desinformación. Porque este gobierno ha conseguido precisamente el poder de la desinformación. Ángel, pues yo estuve en la mascleta de Valencia y a mí nadie me ha preguntado dónde estuve en el 8M. Y se ríe. Nadie me ha preguntado qué hice en el 8M. Yo creo que en el momento en el que Sanidad saca los datos de contagios y ves claramente como el día 7 y 8 de marzo no existen datos, sí. Es increíble. O sea, no existen datos del día 7 ni del 8, pero sí del 6, del 5, del 4 y ya para adelante, después del 9 en adelante. ¿Por qué no existen ese día datos? ¿Qué intereses hay ahí? Yo quiero hacer una pregunta. Es muy evidente, tío, es muy evidente. Os quiero hacer una pregunta a todos dentro de este análisis general de la crisis en España. ¿Quién consideráis que es más culpable de la situación actual de España? ¿El gobierno en su gestión o que es una pandemia, que es que por muy preparado que estés, lo más seguro es que iba a arrastrarte, como no solamente arrastra a España, sino que arrastra a otros países y seguirá arrastrando a más? El gobierno en su gestión. El gobierno. Pero sin duda alguna, si es que además nos estamos viendo los datos y estamos viendo la comparativa con eso, ya independientemente de temas ideológicos, estamos viendo la comparativa con países que sí que han tomado medidas a tiempo y que efectivamente están teniendo una crisis social muchísimo más leve que la que tenemos aquí y sobre todo, y más importante seguramente, van a tener una recuperación tanto a nivel humano como económico muchísimo más fácil que la que vamos a tener nosotros aquí, que eso va a ser un problemón gordo, Yo quiero ver el tema de la economía una vez que salgamos de esto. Aparte de la gestión, o sea, yo por lo que veo viendo datos, me da la sensación de que en los sitios clave donde se genera más contagio es donde hay mayor cantidad de vuelos, tío. ¿Tú ves? Claro. Es brutal. Entonces, a ver, José Antonio, final... eso, o sea, no, que es obvio. No es tan obvio, coño. Sí, vamos a ver. Obvio. Vamos a ver, si tú tienes el aeropuerto abierto, estás recibiendo turistas y gente de cualquier parte del mundo que puede estar contagiada. O sea, la probabilidad de contagio... Es obvio viendo los datos. Es obvio viendo los datos, pero es que... es obvio teniendo 3 neuronas en la cabeza, tío, que me estás contando viendo los datos. No, pero es que está claro que cuando empiezas a tomar medidas, todavía el tema vuelos no se controlaba. Es que es que incluso después del 8M empezaban a tomar medidas y se empezaban a acojonar, pero el tema vuelos no lo controlaron. Yo no sé hasta cuándo empezaron a venir vuelos desde Italia. Ya, pero ten en cuenta que la restricción que hace el gobierno tiene una consecuencia social y económica muy importante. Un gobierno no puede tomar ligeras decisiones como esas. Yo he de decir que un amigo mío, estudiante de Erasmus en Italia, vino desde Italia habiendo tenido coronavirus allí. Lo llevaron a su casa y no le hicieron las pruebas hasta que pasaron por lo menos 2 semanas. Ya estaba en su casa, ha pasado de Italia a España después del 8M. Yo creo que vino una semana después del 8M. Y aquí no ha pasado nada y nadie se ha enterado nada. El tema de los aeropuertos, el tema de las repatriaciones y todas esas cosas, debería haber estado, porque ya es que estamos hablando pues súper tarde. Muchísimo más controlado. Es que las fronteras terrestres las cerró España el 15-16 de marzo, ¿no? Pero es que los aeropuertos creo que no fue hasta la semana siguiente. Es que es una locura. Es que llevamos confinados 20 días llevamos ya y ha pasado súper rápido.
Y esto parece que la bola sigue rodando. Otros países están hablando ya de salir del confinamiento. Nosotros, yo no veo. Pero pocos países van por ahí. Ángel, que lleva un rato sin hablar, cuéntanos. Sí, a ver, bueno, a raíz de lo que decía Jorge, decir que en España el confinamiento durará mínimo hasta mayo. O sea, seamos conscientes que hasta mayo vamos a estar así. Sí, mínimo. Bueno, así, entre comillas, porque creo que a finales de abril, mediados finales de abril, se relajarán algunas de las de las normas y, por ejemplo, será posible salir a dar pequeños paseos de forma individual o hacer deporte como en otros países europeos. Pero sobre el tema central y eje del que estábamos hablando, la gestión del gobierno. Veamos, nuestro gobierno tenía planes distintos para cada situación que se pudiera crear. ¿A qué te refieres? ¿Ha respondido a una improvisación absoluta al verse desbordada por una situación que nunca previeron? A ver, es que hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos un gobierno que ha sido creado y diseñado para el marketing, la propaganda y la publicidad para, como José calificó el día 7 de marzo en nuestro primer podcast, votantes de Operación Triunfo. ¿Cómo lo calificaste, José? Que no me acuerdo. Gobiernote. El gobiernote. Que tiene, el gobiernote. Que tiene a medio gobierno que no saben sumar 2 más 2 y que evidentemente estaba preparado y diseñado para una propaganda electoral, para ganar elecciones y convencer a las masas pues más jóvenes, más que le interesa menos la política, más atractivas a la hora de atrapar mensajes. Sin embargo, cuando les viene una crisis gorda como esta, tienes un gobierno que era de pancarta, era solamente imagen, y al ser solamente imagen no tiene fondo. Ergo, no puede responder a una crisis de estas proporciones. Es decir, claro, lo que tiene es una parte de incompetentes. Es que se están mezclando muchas cosas. Es un cóctel muy peligroso, tío, porque estás mezclando, primero, gente, como estás diciendo tú, que es profundamente incompetente, que son escombros intelectuales, porque tenemos el gobierno de peor nivel, yo creo que seguramente de la democracia, sin duda alguna. Y se está mezclando gente que no tiene ni puñetera idea de nada, que son la nada política total y absoluta, con gente que es más útil, pero gente que es mala. Claro, es lo que Entonces, ¿qué está pasando? Que se está viendo una mezcla de improvisación total y absoluta en la gestión con otros sectores del gobierno que están aprovechando no solamente para no hacer una buena gestión, sino para además meter cizaña. Exacto, pero no solo meter cizaña. Claro, te planteas una serie de cosas. Sí, bueno, claro, no cizaña. Bomba de titadine, vaya. Coger y decir, mira, vamos a aprovechar y me voy a quedar con el CNI. Vamos a aprovechar y voy a hacer otra cosa por aquí. Voy a aprovechar y voy a hacer... Eso es un escandalazo, tío. Yo no sé cómo no se está hablando de eso todos los días, tío. ¿Cómo no se está hablando todos los días de que se ha aprovechado el Real Decreto que se sabía perfectamente que se iba a aprobar, porque además la oposición dijo que lo iban a aprobar? ¿Cómo no se está hablando de que han aprovechado un Real Decreto que sabían 100% que iban a aprobar para meter a Pablo Iglesias en la comisión del CNI, tío? Sí, pero vamos a ver, ¿Cómo José, no se está hablando de eso? No hablando de eso, no. ¿Dónde está la oposición? José, de eso no, de cualquier cosa que está pasando, ya no cada día, sino cada hora, cada 2 pero horas. Porque hay muchas cosas muy gordas. Cada 2 horas. Sí. Pasa algo que esto le costaría al gobierno al PP. Impresionante, ¿eh? Cada 2 o 3 horas ves un pues claro que sí. Es una pero si hemos hablado hace 10 minutos de que le han vuelto a salir malos los test, tío. Otra vez. Vale, va a pasar colega. a dar su opinión Miguel Lacambra. ¿Dónde está Miguel Lacambra? Esa es otra. La manipulación mediática de prensa a nivel de redes que está haciendo este gobierno para poder meter su discurso. Y mira que el Miguel Lacambra ese era solamente con un artículo publicado en La Marea, o sea, el mamporrero absoluto, sobre el 8M ayudó a descubrir la vacuna. Sí, el 8M no pasó nada, el 8M fue bueno. O sea, el esfuerzo de este gobierno por sobrevivir políticamente está llegando a unos niveles que da pena. Carlos. Oye, y una cosa importante, Hacho, importantísima. Iván Redondo. ¿Qué le pasa? Oye, no sobrevivir solamente, sino echarle la culpa a los recortes de Rajoy. Que ha sacado Franco tío. Ya por ahí en algún periódico, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Que la estrategia pero, que hizo Iván Redondo para que Pedro Sánchez ganara las elecciones. Si era tan fácil como crear un marco en el que el gobierno
en el que el futuro gobierno de Pedro Sánchez ofreciera unas soluciones. El Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad. No, pero sí que es cierto que desde Moncloa... Que viene la ultraderecha. Sí que es cierto que desde Moncloa se está elaborando una estrategia para que esto, de aquí a un mes o 2 meses, la sociedad civil crea que la culpa es de la derecha. Hombre, por supuesto. O sea, no esa estrategia ya duda, está... Vamos, ya está avanzando pasos. Que las elecciones serán ganadas por el Partido Socialista, ¿eh? Bueno, no eso habrá que verlo. duda. Ah, bueno, vale. Oye, te digo una cosa, yo estoy viendo. Pero a ver si gobierna el PSOE. Una cosa, con esto que Se le están cayendo apoyos. Esto que acaba de decir Ángel, yo creo que tiene razón. Esto de que va a volver a ganar la izquierda, yo creo que sí. Es que es muy simple. El PNV le ha quitado ya los apoyos. Pero Senado, ojo, os voy a leer un tuit. Porque esto va muy en relación cuando hemos hablado con el tema de la guerra cultural. Cómo la gente vota a lo que vota y queda igual todo. Mira, en serio, este es un tuit que parece igual. Dices, coño, tuits hay muchos y podemos ver de cualquiera, pero esto es que es para mí lo que yo veo cuando muchas veces me preguntan, oye, pero en la gente de izquierda que tú conoces y demás, ¿qué piensas? Voy a leer este tuit y me decís, jamás he votado a la derecha y jamás lo haré. Pero reconozco que está trabajando por y para Andalucía, sin mirar colores ni ideologías y codo con el gobierno. Apueste por Andalucía y por autoabastecernos. Si vosotros queréis, aquí no habrá quien nos pare. Ojo, ya se podéis dijo. decir esto lo dice la gente. O sea, no he votado ni voy a votar nunca a la derecha. Da igual que lo hagan de puta madre y los otros lo hagan fatal. Van a seguir votando. Esto es que es religión. Tú nunca vas a dejar pero de eso ser es postureo católico. también, muchas veces, José Antonio. No. Ahí no te digo al 100%, pero hay muchas veces que es postureo, te lo digo yo, porque también hablo con amigos míos que son de izquierda y están flipándolo con la gestión de Almeida, que yo admito aquí que nunca me ha caído excesivamente bien ese señor, y están flipando con la gestión de Almeida y sobre todo aquí en Andalucía están flipando con la gestión de Moreno Bonilla. Es sorprendente. Están hablando de la gestión de Moreno Bonilla, que es impresionante también. Y Moreno Bonilla es un tío que yo no lo puedo ver, nunca lo he podido ver, porque siempre me ha parecido un inútil, y yo lo dije el otro día. Moreno Bonilla es un inútil, pero desde lo de esta gestión es mi inútil y es mi presidente inútil. Y yo ahí al fin del mundo. Y te digo una cosa importante, que eso sí me estoy dando yo cuenta. En La Sexta yo estoy empezando a ver crítica al gobierno, y no solo eso, sino que hoy ha salido un manifiesto que lo han firmado, creo que han sido cerca de 100 periodistas, y que no solamente están Carlos Herrera, Antonio Burgos y Carlos Cuesta, ¿sabe? Que está también, que está La Palomera, escúchame, está La Palomera, está, que no sé si está Ana Pastor, está Ana Pardo de Vera, que hay gente de izquierda diciendo en el tema de la rueda, sí, yo no la puedo ver, pero están diciendo que en el tema de las ruedas de prensa que es eso de que el gobierno filtre las preguntas y seleccione solo las que no le gustan. Y hay gente de izquierda quejándose de eso. He visto un hilo de un periodista que estaba diciendo, periodistas, vamos a poner las preguntas que hemos hecho que el gobierno nos ha censurado. Pues mira. Y habían añadido varias. Pero ya dijimos en este podcast que el gobierno de Andalucía es lo mejor que tiene España ahora mismo. A mí me sorprende. O sea, es que es así. Respecto Hombre, a Ángel, tienes un gobierno en Andalucía que está hecho por la perfecta no, pero lo que es la otra alternativa a lo que tenemos, que es no hay otra que PP, Ciudadanos, Vox, que ha dado un vuelco a la economía en Andalucía que nadie podía esperarse tras 30 años de dictadura del PSOE, y que Andalucía, al ser al principio una comunidad, sobre todo Málaga, bastante afectada por el coronavirus, lo está llevando y lo está gestionando genial. A ver, yo desde mi punto de vista o desde la percepción que quizás tengo, considero que la mejor gestión, a pesar del número de infectados y del número de muertos, ha sido en Madrid. Claro, sí. Y no solo, porque muchas veces se habla de Ayuso, muchas veces se habla de Almeida, de Almeida, pero no tenemos que olvidar a señoras como Begoña Villacís, que están trabajando codo a codo, mano a mano, con el alcalde, o desde el ciudadano, apoyando en las medidas, trabajando de forma ágil, agilidad, que es lo que no ha tenido este gobierno, porque se han estado perdiendo en sus propias redecillas. Antes
de mirar por y para el interés común. Ángel, una pregunta. O sea, no lo digo a mala, la pregunta es en serio. Porque no lo estoy viendo ni en la tele, ni en ningún medio, ni nada. ¿Qué está haciendo Ciudadanos en Madrid? Porque te lo digo porque no lo sé, no es a mala. Ciudadanos en Madrid, pues precisamente gobernar, porque está dentro del gobierno. Sí, pero dentro de gobernar, un poquito más específico. No, a ver, José, pues Ciudadanos respalda todas las medidas que han sido aprobadas por Ayuso. Claro, es El que trabajo de Ayuso también es trabajo de Ciudadanos. Ojo, que a mí me parece exactamente, importante. son elaboradas por ambos partidos, no solamente por el PP. O sea, el PP es el partido que está gobernando. Y se está sacando el PP mucho pero rédito. sin Ciudadanos. De imagen. A mí, escúchame, a mí me parece importante el hecho de que estén llevando a cabo algo conjunto, por el simple hecho de que estamos viendo como en el gobierno se están dando tortas entre los partidos que están gobernando para llevar las medidas a cabo. Sí, porque... Eso que acabas de decir es clave, ¿eh? Sí, muy importante, muy importante. Señores, Porque la coordinación es efectiva. Es que dentro del gobierno se dan codazos entre ellos para ser la carita que sale en televisión. Y para mientras ser quien anuncia las medidas. tanto no atienden las necesidades de las putas comunidades autónomas. O sea, que es así. Tienes a todos los... Que se están autoabasteciendo, están funcionando tío. por su Se cuenta. tienen que autoabastecer, Están haciendo colega. la guerra por su cuenta. Cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta. No esperan nada Y del te digo gobierno una cosa, central. viendo el percal, por la parte que nos No, toca, mejor. por la parte que nos No, toca, mejor. viendo el percal, menos Normal. mal. Menos No mal. hacen nada. Venden mierda, venden mentiras. Pero así 200.000 llevan- millones iba a inyectar el Pedro Sánchez. Eso es falso. Así Cualquiera llevan que haya años, visto. tío. Cualquiera que haya desglosado esa cantidad sabe que eso es mentira. Pero si están llegando ya toneladas de material a las comunidades autónomas, toneladas, que por cierto hoy ha salido otra noticia, es que están citando últimamente mucho a El Plural, que a mí me hace mucha gracia, porque es como si nosotros citamos a Mediterráneo Digital, ¿sabes? Tócate los huevos. Total, que diciendo que es que Ayuso la habían estafado con los test, que tal, no sé cuánto, que cómo se podía meter con el gobierno, y el avión ha llegado, creo que llegó ayer, o ha llegado esta mañana, De una hecho, cosa así, también ha total. llegado el rey, Que- también ha ayudado y creo que se ha comprometido con Huawei, una marca Sí, hoy china, lo han y han anunciado. llegado 1 millón de Está haciendo de todo mascarillas, el gafas, mundo, trajes. menos el gobierno, me tío. parece que el rey- Todo el mundo menos el el rey gobierno. ya ha hecho más que el gobierno. Material inservible. ¿Qué? Y pagándolo. O sea, costando dinero. Comprando ¿Sabes lo que test por quiero decir? AliExpress, tío. No me jodas. Oye, y además es importante el tema joder, se le está preguntando algo a la oposición. Por ejemplo, desde el Estado, el gobierno central. Es que Eso es lo que se están quejando, José es que no, Antonio. en serio. Que no están Yo contando con yo ellos. voy a hacer ahora- Es que no están contando yo con voy a ellos. hacer ahora una pregunta. ¿Es verdad que para implantar el estado de alarma solamente lo hace el Consejo de... Pero a los 15 días tiene que ser aprobado por el Congreso. Exacto. Y a los 15 días se aprobó por el Congreso de los Diputados. Efectivamente. Pero se aprobó lo que ya estaba impuesto antes. Efectivamente. Y ya la ¿Cómo oposición ya ha dicho que ya no más. Pero una cosa, Carlos, ¿eso es legal? ¿Cómo que sí son Os legales? lo pregunto, en serio. Claro que sí. Se presenta No, al Congreso. vamos a ver, Se presenta al Congreso el mismo texto que fue aprobado por decreto, el Congreso lo aprueba y se prorroga. No Sí, tiene más pero complicación. por eso digo, se prorroga. Y se ha prorrogado, pero se ha prorrogado unas medidas Sí. que tenían puestas antes, no Sí. estas que se han impuesto después. Entonces, mi pregunta es, ¿eso se puede? ¿Se puede cambiar una vez aprobado por el Congreso de los Diputados? ¿Pero qué se ha las cambiado? medidas? Es que yo no tengo esa información. ¿Qué se ha cambiado a posteriori de la votación favorable en el Congreso? Claro, se aprobó Yo en eso- en el Congreso de los Diputados, se aprobaron la prórroga de 15 días, pero de lo que de lo que se estaba llevando a cabo, es decir, de que no se podía salir, pero sí se podía ir a trabajar. Y después, a los 3 o 4 días de aprobar en el Congreso de los Diputados que se prorrogue, pero con las medidas que había impuestas hasta ahora, ¿cómo es posible que después de aprobarlo en el Congreso de los Diputados con las medidas que ya estaban, se cambien las medidas y se impongan otras más duras? Yo eso la verdad es que no tengo constancia. Es que de nadie ha información. levantado la voz con eso. Y a mí me gustaría que alguien me lea la ley orgánica en la que se redacta el tema del estado de alarma. Yo de verdad dudo que el gobierno pueda cambiar esas medidas sin el apoyo del Congreso de los Diputados. No, y más No lo que he sé, comentado- no sé si tenéis información, si sabéis, porque es que no se ha hablado nada de eso, ¿eh? Ahora, Pero
A ver, el PNV ya ha dicho que no va a apoyar las siguientes medidas del gobierno y que no cuente con ello para los presupuestos que Sánchez tiene en mente. Vale, me parece muy bien. Ergo Esos son- Sánchez sin el PNV Y ya eso pierde puede la ser mayoría. divertido, ¿eh? Pero El eso es PNV política. siempre huele Eso va a ser dinero. divertido, ¿eh? El Eso es PNV va donde va el política. dinero, tío. Pero eso es política. Pero yo hablo de derecho, Estado de Derecho. ¿Eso se puede? No lo sé, José Es Antonio. que si queréis, Es que os no sé- leo no sé eh, concretamente. el artículo en el que se regula el estado de alarma. O sea, pero vamos, como... Es que de verdad que no sé... No sé ustedes cómo lo veis, pero de verdad que tengo aquí delante el... Mira, viendo la ley redactada por Irene Montero, yo me lo creo todo. Sinceramente, no, yo me lo creo ya todo, Todo tío. esto relacionado con los textos legales, A todos los con niveles. los textos legales y con la oposición, se ha hecho mucho a nivel de los medios de comunicación últimamente, dando la imagen de que la oposición no está siendo leal, de que la oposición ahora mismo hay que estar todos unidos, hay que estar concentrados y todos juntos luchando contra un frente común. Sí, y ¿Dónde luego te estaba ese sacan un frente hilo- común cuando pasaron otras cosas en España, que había manifestaciones en las calles porque murió un perro con la, comillas, crisis del ébola? ¿Dónde estaba luego ese te frente sacan común? un hilo en ¿Sacamos Twitter. las declaraciones de Pedro Sánchez de esos momentos? ¿Ahora dónde estaba la unidad? Que luego te sacan un Pidiendo hilo en dimisiones Twitter- a diestro y siniestro. Luego te sacan un hilo en Twitter que pone oposición desleal, con el hashtag oposición desleal, y están tuiteando con ese mismo hashtag el partido del gobierno. Oposición que pierde unidad. desleal. O sea, Si Pablo Casado solo ha El dicho que sí a 11M, todo. tío. Pablo Casado solo ha dicho que sí a todo. ¿Qué oposición desleal? faltaría Sí. más. Que para ellos, ¿pero qué hace falta? De hecho, hasta ahora se ha votado a todo que ¿Pero sí. qué quieren? ¿Que le coman la polla a Sánchez en directo? Hasta ¿O qué? ahora. Que no sé, no entiendo. Pero porque no quieren que haya ningún tipo de crítica y decisión al discurso oficial. Porque, claro, porque lo que están haciendo, el PP parece que está levantando un poquito más la voz ahora, que yo conozco muchos votantes del PP, que hasta ayer o antes de ayer estaban diciéndote que está haciendo Casado que no ha levantado la voz. Sí. Se está planteando ahora, tanto por el PP como Vox, el hecho de eso, de que se están aprovechando los reales decretos para cosas que no proceden, que se ha metido también la política de indultos en los reales decretos, que se está aprovechando para lo que hizo Podemos el otro día, que eso da para un podcast entero, que es el prohibido despedir. Bueno. Oye, ¿por Oye, qué que no hay prohibimos ser todos pero pobres y así todos somos Oye, ricos? hay un gran problema, O sea, hay un gravísimo problema con eso. Hay un gran problema de comunicación en el gobierno, porque han dicho que está prohibido despedir. Hay muchísima gente en España, muchos millones de trabajadores que han visto eso del gobierno y como no tienen conocimientos jurídicos tal, lo han tomado literalmente de que está prohibido despedir. A ver, Los no autónomos está están por la prohibido calle despedir. No está prohibido despedir en España. Lo que han hecho ha sido encarecer el despido. Si a ti te despiden por motivos del coronavirus, lo que va a pasar es que tu despido va a ser indisciplinario y te van a tener que pagar 33 días por año trabajado, pero te pueden despedir. Que no lo van a hacer. Que mucha gente se cree despedirme. No Claro, pueden pero despedirte, eso que la sí que gente pueden no lo despedirte. sabe. Es que, Eso la gente no lo claro, ¿cómo sabe. se llama la de trabajo? Yolanda Díaz Ese se es el llama tema. la inútil. Yolanda Díaz, Claro, sí. que Sí, tenemos sí. inútiles por todos lados, solo estamos rodeados de inútiles. Bueno, Es que no, que no digo que yo No, que, lo que no gracioso digo, va a ser ver a las que no digo que yo empresas sea mejor, pero es que yo no soy después. ministro. Pero vamos a ver, no puedes ¿Sabes? Para mí eso es prácticamente no poder despedir. Eso No, es claro que puedes, claro que puedes despedir. Hombre, o sea, yo- evidentemente No, puedes despedir. no puedes despedir. No, pero Si va- tú estás- mejor, oye, estás mejor que no lo despidiendo despidan, legalmente. que se quedan sin empleados. No, no Estás es despidiendo ilegalmente. Tú ilegalmente, puedes, ahora. puedes despedirlo, pero vas a tener que pagar la indemnización. Lo que no exacto, se, claro, lo que va puedes a hacer robar. es que no se va a considerar despido procedente. Exacto. Igual Pero se que puede puedes robar, despedir. pero también te van a meter en la cárcel o puedes ir en contra de Hacienda, pero vas a tener que pagar una multa. Coño, es lo mismo. No es lo mismo, José Antonio. Hombre, ¿cómo que no? No O es sea, lo mismo. no, sí puedes despedir, pero vas a tener José que Antonio, pagar un en mi pastón. trabajo hay Peña que dice, yo creo que nos van a despedir, yo creo que nos van a despedir. Y otra chica le dice, no te pueden despedir. Y esa gente se creía de verdad que eran absolutamente inmunes a un posible despido, que estaba prohibido por ley que pudieran despedirte. Hay mucha gente que piensa eso, y eso no es así. Por eso digo que el Vale. gobierno ha tenido un problema comunicando eso. Vale. Sí, ¿Sabes? pero yo qué sé. A ver, Que yo el entiendo lo que problema dices tú, ¿eh? Yo entiendo lo que El dices. problema es, el gobierno aprieta, ahoga a la empresa
Bueno. Al fin y al cabo, tú puedes poner dificultades para el despido en cuanto a la situación creada por el coronavirus en las empresas, o sea, dificultar el despido, vale, te lo compro. Ahora, lo que quitas por un lado lo tienes que dar por otro. Si tu Estado está obligando a las empresas a no poder despedir directa o indirectamente a los trabajadores que les sobran porque la producción ha bajado, porque las necesidades que tenían antes del coronavirus no son las que tienen post-coronavirus, vale. Pero por otro lado, tienes que flexibilizar las medidas fiscales. Ayer se pasó la cuota de autónomos. Sí, entera, a todos los autónomos. Entera. Señores, y no se ha bajado los impuestos ni un duro. Ustedes, empresarios, van a hacer el esfuerzo de mantener la o realizar pequeñas acciones de la plantilla de trabajadores. Vale, muy bien. Ahora, no se puede ahogar una empresa de esa forma. Si tú estás obligando a esa empresa a que no despida a los trabajadores, por otro lado, tienes que favorecer que pueda pagarlo, porque si no llevan a la quiebra las empresas, como pasó en el 2008, que al fin y al cabo fueron 200.000 empresas a concursos de acreedores y estuvieron abocadas a la desaparición. Por favor. A ver, una cosa. Ahora las empresas... Por un lado empresas... está haciendo esto, por otro lado, deducciones fiscales, bajan los tipos impositivos. Pero porque, Angelito, el gobierno que tenemos ahora no va, o sea, en ningún momento, no solamente no va a proponer ningún tipo de exención fiscal y de rebaja, como por ejemplo ha propuesto Vox, creo que el PP también, o me suena, si no lo ha propuesto lo estará pensando seguramente. Si no es un aplazamiento. No, claro, exactamente. No solo eso, sino que es muy probable, y no sé si lo han dicho ya, pero si lo han dicho, si no lo han dicho, me estoy anticipando, es muy probable que viendo el percal, las medidas económicas que vaya a adoptar el gobierno una vez salgamos de esto, vayan dirigidas precisamente a una mayor intervención pública, a una mayor un impuesto para los ricos que no saquen del coronavirus, que de impuesto para los ricos las narices, como siempre, porque al final esto funciona siempre así, el impuesto es para los ricos, pero ricos son todos menos ellos. Eso es una cosa que es teoría clásica de la económica de la izquierda. Y al fin y al cabo nos está moviendo un dedo por el tejido económico. Y eso va a ser un problemón gordo porque eso va a ser un tema. Pero tela, porque va a haber que ver cómo queda el tejido industrial y el tema de las empresas y tal una vez salgamos del coronavirus, cuando no haya nadie que tenga un duro para consumir, cuando no haya ni un duro para ingresos y cuando las empresas sigan teniendo que pagar el 100% de los impuestos y cuando los autónomos sigan fritos. Jorge. Fritos. Claro, que todo lo que estabas diciendo respecto del despido, obviamente dices que no pueden despedir y tú dices, sí, pueden despedir, pero claro, ¿qué empresa se puede permitir el despedir a tanta gente? Efectivamente. Ahora lo que están haciendo las empresas ahora, que me acaba de comentar un amigo que se lo acaban de hacer en su empresa, le están aplicando, un permiso retribuido recuperable, se llama, lo que le han aplicado. Que básicamente lo que hacen es darle unos días de vacaciones, por así decirlo, y luego esas horas que le dan, que son remuneradas, las tiene que recuperar cuando vuelva de esas vacaciones, entre comillas, que lo estoy haciendo con los dedos, entre comillas, porque son entre comillas. Entonces, ¿eso qué va a solucionar? A corto plazo, vale, pero a largo plazo no se sabe cuándo vamos a terminar, cuándo vamos a acabar con esto. Y las empresas pequeñas, los autónomos, los están asfixiando, están agobiados. No pueden poner un decreto ley y ponérselo 20 minutos antes de que acabe el puto día. No pueden pasarle la cuota de autónomo entera de un mes completo en un mes en el que han podido trabajar menos de la mitad. Pero Jorge, porque están improvisando. Están improvisando. Sí, José Antonio, cuéntanos. Es que es muy simple. Es muy simple. Yo no sé si conocéis ya algún caso de una empresa que haya tenido que cerrar. Cerrar no. No, cerrar no, que ha dado de baja la empresa, tomar por culo todo. Fuera todo el mundo y yo cierro la empresa. Así ha sido, ¿eh? ¿Tú conoces? Sí. Mi excuñado, claro, directamente ha cogido y ha dicho, ¿cómo? Esto es imposible. ¿Cómo cojones? Pero vamos a ver. ¿Cómo pago la cuota de la Seguridad Social? Pago a mis 3 empleados. Y encima, si me estás obligando a cerrar. Es que te han obligado a cerrar. O sea, te estás diciendo, no puedes trabajar a tu casa. Y encima, pero oye, a mí me sigues pagando y sigue pagando a todo el mundo y no los despidas, ¿eh? Es que es impresionante. O sea, yo entiendo que la situación, vale, decir, oye, hay que parar, que no se puede trabajar. Pero pones encima, le estás obligando a pagar la cuota de autónomo si le estás obligando a cerrar.
Es una puta barbaridad. Esto ya es un robo. A ver, es que tiene que ser muy frustrante para un autónomo el que efectivamente te obliguen a cerrar. Después es cierto que están habilitando la posibilidad del ERTE, que a mí me parece una solución bastante factible. El principal perjudicado al final somos todos porque son las arcas públicas, porque se paga el 70% de sueldo de un montón de gente. Pero bueno, al menos la empresa tiene un respiro muy importante, el trabajador tiene dinero en el bolsillo para poder sobrevivir y el Estado pues puede endeudarse o puede gestionarlo como buenamente considere. Pero es cierto que hay muchas pequeñas empresas que no pueden. Yo conozco algún caso de algún colega, algún amigo que me ha contado que no pueden hacer el ERTE, que pueden trabajar, el despido les sale más caro y los trabajadores les dicen que no quieren ir a trabajar o que no deberían ir a trabajar por motivos sanitarios. Entonces ese autónomo está rodeado de espadas y vaya donde vaya va a acabar jodido. Y el Estado no le ofrece ninguna solución. Lo máximo que creo que le han ofrecido, y creo que ni eso, son posibles moratorias o aplazamientos de pagos de hipotecas o alquileres de locales y tal. Además, el Estado no está para actuando. solicitarlo es bestial. El Estado no está actuando, no está respondiendo a las necesidades de la gente. Y España no es que tenga un tejido industrial y productivo de la hostia, la verdad, como para poder soportar todo lo que vamos a tener que soportar. Y encima el nivel de endeudamiento está Yo aquí quiero ver a... Sí, José, perdona. Yo aquí quiero ver a Nadia Calviño, a la rama, vamos a decir, normal del gobierno, porque ya tampoco puedes calificar de demasiado positivo nada. Pero yo aquí quiero ver por lo menos la imposición de la rama más o menos cuerda del PSOE, que en este caso creo que la representa Nadia Calviño, una vez acabe la crisis en lo referente a la gestión de la recuperación. Porque como no se imponga tanto la línea de Calviño como lo que puede ser a lo mejor la opción que propondría quizá la Unión Europea, como por el contrario se imponga la línea PSOE-Pedro Sánchez, la línea Podemos y tal, no será así. Nos vamos a hartar reír. Yo tengo una pregunta para vosotros. Antes hemos hablado de que hay, creo que todos coincidimos, una estrategia en Moncloa para que de aquí a un tiempo corto la culpa sea de la oposición y que la gente crea que realmente la culpa es del PP, de su gestión anterior y tal. Dos preguntas para vosotros. Primero, ¿creéis que la gente va a tragar ese discurso, ese relato y quizá incluso el PSOE salga favorecido de esta situación a nivel electoral? Segunda pregunta, ¿creéis que la oposición está haciendo algo para evitar que el plan de Moncloa de dirigir la culpa hacia ellos salga bien y que estén reaccionando a tiempo? ¿Creéis que la oposición está haciendo algo o no? Jorge, ¿tú qué opinas? Que si la oposición está haciendo algo en este sentido, pues obviamente yo es que no veo ninguna labor. A ver, vamos a ver. Yo no entiendo cómo la oposición no está, o sea, los medios de comunicación en este sentido, ¿vale? No están dándole tanta visibilidad a la oposición, o la oposición no está mostrándose ante los medios. El gobierno está focalizando toda su actuación en dar noticias vacías. Por ejemplo, Jorge, que tú también que estás bastante informado del tema, está utilizando recursos súper rastreros como puede ser el de Miguel Lacambra. El de Miguel Lacambra, claro. Yo en la oposición la veo que intenta, pero es que realmente la oposición no puede hacer nada en este sentido. El gobierno no deja a la oposición. Entonces, Lacambra, bueno, lo de Lacambra es increíble. El gobierno en sí crea una cuenta de perfil con Twitter, LinkedIn, todo le da... No el gobierno directamente. Bueno, no el gobierno, sus secuaces. Vamos a dejarlo ahí. Los mamporreros. Antonio Maestre, te queremos. Desbloquéame, Antonio, desbloquéame. Crea una persona ficticia para echarle mierda a la oposición. O sea, te está pidiendo unidad y ahora... Para decir que el 8M fue bueno. Y el perfil oficial del PSOE lo cita. Que después lo borra. El perfil oficial del PSOE después lo borra. Es que es de broma, colega. No sé si visteis cuando le contestó. Fíjate que yo no defendería nunca a esta tía, ¿no? A Ana Rosa. Le dice, vamos a ver, ¿dónde trabaja este hombre? ¿Dónde trabaja este hombre? Yo no lo conozco. Y dice, vamos a ver, Ana Rosa. Es muy fuerte que te tenga que decir yo a ti que hay muchos periodistas que tienen que trabajar con seudónimos por miedo. ¿Por miedo?
Sí, Un tío de sí, izquierda sí. tiene que Madre tener miedo. mía, ¿Qué de coño? madre mía. Sí, eso fue así. Bueno, esto como Adriana Lastra, cuando Adriana Lastra no quería contar sus múltiples trabajos desde los 14 años, porque bueno, ella no iba a contar su vida privada, lógicamente, igual. Ana Rosa fue muy Que buena. Es que están es echándole una pasada, un tío. burro, tío. Es una Vale, pasada. pero Lo peor de todo es que con mucha gente le sale bien, tío. Si es que es el tema que hay mucha gente que está comprando ese Pero discurso. la pregunta que es, es una pasada. Coño, Pero la pregunta 15 es- millones de euros. Pero la 15 pregunta es, millones. Es que ha costado, la broma ha costado 15 millones de euros. pero claro. ante el ataque, Sí, ese es el ante el tema. ataque de Moncloa, ¿la oposición está defendiendo de alguna forma? ¿Está contraatacando? Oye, ¿No yo está no- diciendo que Casado Vox, tendría que Vox salir... está atacando mucho Casado tendría ahora. que salir Por mañana, ejemplo, Casado tendría Mira, que salir mañana con PP, el gráficas, PP ha levantado la voz, yo creo que tarde. Casado Una cosa, tendría pero que la ha salir levantado. mañana con gráficas demostrando que, por ejemplo, que la inversión en la sanidad madrileña no bajó. Tendrían que salir Una a cosa. contraatacar las mentiras de esta gente. Hacho. Pero porque La el PP oposición- lleva teniendo ese fallo muchos oposición años. no sabe tío. comunicar. El PP lleva callado demasiados años. Oye, sabe no. comunicar, ¿Y no creéis sabe. que puede estar trabajando un poco a lo escondido? Es que, mira, yo no sé si habéis escuchado por ahí, yo lo he oído que de algún periodista que al parecer se está estudiando el tema de que Pedro Sánchez dimita, no sé si lo habéis oído. No. Pedro Sánchez Sí, dimita y ustedes habéis hablado Miquel Jiménez la ha sacado. ahí, Sí, y sí, el de la tema sexta. de que la Nadia Calviño se haga con el control del gobierno y el Mira, PP y Ciudadanos Pedro lo apoyen. Sánchez no dimite. Vamos. Ni con lejía. Vamos. O sea, yo no sé de dónde sale esa información. No, no. Spoiler, no. Yo siempre he pensado, No, pero eso, pero lo- últimamente lo veo súper afectado, ¿eh? En la cara se le nota Pero demacradísimo. también tened en cuenta que en lo personal le está tocando, ¿eh? Sus suegros, si no me equivoco, están los dos ingresados, están jodidillos, vaya que... Joder, es que el asunto es más grave de Coño, lo que parece. y la mujer también estaba en su día, Sí. y el padre, y Por eso, o sea que pero- no Y sé, no me vive jodas que rodeado. él también la ha tenido que pasar. Y A mí medio no me consejo de tanque. ministros. A mí no me Ángel, tanque, que él lo tiene. Ángel, tienes en este podcast tienes que coger el cuchillo y abrirte paso entre la maleza de la jungla, ¿sabes? ¡Ja, ja! Y intentar conseguir un hueco. Recogiendo un poco el hilo de que había dicho José Antonio, yo pienso que la oposición está jugando un papel estratégico bastante bueno. Y me explico. Creo que en una situación como esta, con la gestión que está llevando el PSOE junto a Podemos, es notorio y es público que la gestión no está siendo efectiva, que no está siendo buena. ¿Cuál es la estrategia del PP y cuál es la estrategia de Ciudadanos? Con excepción de Vox, que sí está siendo más agresivo. Es el papel de dejar que se autodestruyan, dejar que la situación les afecte directamente y por ello se vean en unas posibles futuras elecciones o etcétera autodestruidos, pero autodestruidos por la situación, sin necesidad de aunar en esta crisis. La verdad Proyectando es que- a los ciudadanos un sentido de Estado, proyectando a los ciudadanos esa idea de cooperación, de estamos unidos, de todos juntos para luchar contra esto. Y a su vez, de forma sutil, de forma secundaria, desacreditar al gobierno y desacreditar las medidas tomadas por el gobierno, pero desde una oposición moderada, porque creo y considero que es la oposición correcta en estos momentos. Ya vendrá la oposición dura una vez se haya pasado la crisis, pero en estos momentos la posición moderada es la correcta, a mi modo de ver, y es la Eso que es la cierto. ciudadanía va a percibir como la posición o la actitud que debe tener un partido que busca el interés común, que busca el interés de los ciudadanos. Muy bien, Ángel, pero el problema es que no sé yo si la población, si la sociedad civil, si los votantes van a percibir eso igual que tú lo percibes. Yo espero que sí, la verdad. Sí, Bueno, a ver, sí. somos todos politólogos y algo claro hay que tener. Y es que tenemos que hacer un análisis contextual, un análisis de las estrategias que tienen los partidos, porque todo se basa en estrategias. Todo, Obviamente. todo. La primera coma que escribe Echenique por la mañana está basado en una estrategia de partido. Ding dong, voy a expropiar 57 millones de empresas. Sí, voy a trabajar, venga. Son estrategias de partido. Pero, Angelito, Serán correctas o menos correctas. Pero el análisis que nosotros tenemos que hacer es precisamente si esa estrategia va a conseguir lo que está buscando. Es su objetivo.
Bueno, de momento sí. Pero tú, Angelito, piensa una cosa, ya vamos, para cerrar, Si quieres, que es que José, la quería... José, si quieres, habla Dime. ahora y ahora os doy paso con vuestras conclusiones finales, si os parece. Vale, son 30 segundos. Que yo lo que te decía, Ángel, que yo me he peleado al principio de la crisis, me peleé con mucha gente de PP, de Vox y de tal, porque yo sí que creía que en un primer momento debía haber unidad política, desde la crítica, respaldo al gobierno y demás, y lógicamente porque creía que seguramente viendo el percal, pues era la solución más correcta y la más encaminada a la búsqueda del bien común, si lo quieres decir así. ¿Qué pasa? Que en el momento en que empiezo a ver determinadas actitudes por parte del gobierno, yo ya dejo de creerme lo de la unidad política, porque yo no puedo tragarme la unidad política con Iglesias en el CNI, no me puedo tragar la unidad política. Pero no es unidad política en ningún momento. Bueno, la oposición leve, es lo mismo. Oposición moderada. Una oposición leve y la búsqueda... moderada. Una oposición... Bueno, sí, leve o moderada, no es la misma palabra, pero significa lo mismo. Una oposición moderada. Yo no puedo entender una oposición moderada cuando efectivamente hay una actitud no negligente, sino totalmente dolosa, totalmente malintencionada. Yo con una gestión torpe entiendo todo lo que tú quieras de oposición moderada, apoyo político, unidad y todo lo que tú quieras, como lo quieras llamar, pero en este momento no lo puedo entender, porque no hay un gobierno torpe tratando de hacer las cosas bien. Hay un gobierno malo con un lado torpe y con otro tratando de liarla más todavía. Y en ese caso, yo no puedo defender una oposición moderada cuando se están haciendo unas cosas que no se está hablando de ellas por el tema de la crisis. Pero si en 4 días se ha metido la Iglesia en el CNI, se ha dado 15 millones a las privadas para que hablen bien del gobierno, se está metiendo el tema de los indultos en los reales decretos y se están haciendo una serie de barbaridades que en otro contexto nos parecerían una locura, yo ahí no puedo pedir nunca una posición moderada. Y yo te digo, yo al principio defendía este discurso, pero ha habido una serie de cosas que me han hecho decir, mira, es que no puedo, mis principios no me lo permiten. Está en la posición de Ángel, pero cada día que pasa estoy más en la posición de mi amigo José. Jorge, para ir concluyendo nuestro querido podcast, las conclusiones finales. En líneas generales, el despropósito del gobierno, como te dice mi amigo José, es bastante grave. Yo pienso que llega ya al dolo, como está comentando, que la situación se le está yendo de madre, se está yendo de las manos, que no saben gestionarla, que es importante, que no quieren contar con la oposición, que antes no me he aclarado, pero es que no quieren contar con la oposición. No quieren contar oposición. Ni dejan ni hacen nada. Entonces, la bola sigue rodando y sigue rodando y sigue rodando y no saben pararla ni tienen intención de hacerlo. Así que yo espero que cambien las cosas mucho, que se den cuenta, que intenten hacer a lo mejor desde el gobierno un pacto de consenso con el resto de partidos para intentar abarcar la situación, pero que esto vaya mejor. Que lo veo difícil con el gobierno, cómo está actuando y que ya es reincidente, pero bueno, siempre hay que estar optimista porque ya llevamos 20 días encerrados aproximadamente, no sé cuánto, en casa y esto ya empieza a ser pesado, ¿no? Don José Antonio. Bueno, pues yo por una parte, ¿qué queréis que os diga? Yo por una parte estoy con ustedes, estoy casi llorando, estoy acojonado, asustado con este gobierno negligente, suicida, asesino, todos los calificativos que queramos ponerle, pero por otra parte estoy hasta contento de que esté gobernando el PSOE. Si esto llega a ser gobernando el Partido Popular, tendríamos que sumar a una epidemia las calles ardiendo. Calles ardiendo. Es que no nos podríamos imaginar si con un puto perro, que sacrificaron, oye, pobrecillo el animal, pero un perro que sacrificaron durante el ébola, tuvo que dimitir, Ana Mato. ¿Qué cojones? Es que tendríamos una puta guerra civil. Don José Arquer. Frente Popular. Estamos seguramente en el peor contexto histórico y social de los últimos 40 años, probablemente, y estamos en manos del peor gobierno de la democracia moderna española, sin duda alguna,
el cual no solamente está a verlas venir y a la improvisación total y absoluta, sino que además dentro del mismo gobierno tiene una guerra interna que está afectando a la propia gestión y una guerra interna que está tirando a un lado del gobierno al propio interés político, en este caso del lado de Podemos, que es muy peligroso, muy, muy, muy peligroso, y que yo a día de hoy solamente confío en que el propio coronavirus, que es el problema, sea a la vez la solución, se lleve por delante al gobierno y la rama moderada del PSOE opte por seguir un poquito por volver a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, y salir de esta como buenamente podamos, porque nos vamos a cagar. Don Ángel. Bueno, pues la conclusión para mí no es clara. Yo no puedo alcanzar una conclusión sencilla. La situación es compleja. El gobierno cada día nos sorprende con una medida distinta, puesto que no tiene un plan, va a la deriva, y siento que precisamente los más damnificados vamos a ser nosotros. Los jóvenes comprendidos entre los 22 y 28, 29 años. Yo no, cabrón. Tú también. Sí, me refiero. Pero tú eras, José Antonio, tú eres grupo de riesgo del coronavirus, tío. José Antonio es boomer. Ok, boomer. Me refiero en un contexto sociopolítico o socioeconómico, como nos vamos a encontrar precisamente nosotros, gente que se está incorporando al mercado laboral, gente que está en disposición de crear una familia en los próximos 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Pues sí. Considero que esta situación, después de la crisis que ya vivimos en el 2008, nos va a pasar factura. Y en gran parte por la inacción de este gobierno, o ya no solamente la inacción, sino la nefasta acción. Así que, desgraciadamente, no sé lo que vendrá, pero creo que nada bueno, a menos que, como siempre, nos rescate Europa. Pues sí, Ángel, pues sí, la verdad es que suele ser la tónica general y habrá que ver cómo queda el edificio tras la tormenta. Estos Solos y Borrachos, muchísimas gracias a todos y recuerden que el machismo mata más que el coronavirus. ¡Hasta la próxima, chavales!